Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Teatro Invita, una iniciativa del Teatro de la Universidad de Puerto Rico para conversar con nuestras audiencias y fomentar un diálogo que nos mantenga conectados. Yo soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y estoy en la compañía de la profesora Ingrid Montes González. Bienvenida. Gracias, muchas gracias y muy honrada con esta invitación. Para nosotros es un placer porque los que concebimos las humanidades como una sombrilla muy amplia que conversa con otras disciplinas y otros saberes universitarios, siempre nos es grato conversar con colegas que vienen de las ciencias naturales. En el caso suyo, usted es química y Sí. además de profesora catedrática de química de la Facultad de Ciencias Naturales, tiene una larga trayectoria como educadora, con intereses comunitarios y como mentora de estudiantes. Así que al leer su hoja de vida es muy fácil darse cuenta de que es una apasionada de lo que hace y de que no solo le interesa la química, sino cómo la química conversa con su entorno. Cuéntenos un poquito de dónde sale ese interés suyo por la ciencia. Bueno, yo quisiera decir primero que yo soy 100% jerezana y ese es uno de mis mayores orgullos. Estudié en esta universidad y he sido profesora en esta universidad por muchos años, como mencionaste. Pues fíjate, yo creo que mi curiosidad desde niña, yo veía los animales o veía cosas en la naturaleza, en el entorno, y siempre tenía muchas preguntas y por qué esto y por qué lo otro, como muchos niños, ¿no? Pero mi papá era veterinario, científico, y siempre me decía: "Busca tú las preguntas". Y, pues, de vez en cuando también me hacía experimentos y cosas. Y esa pasión, pues, fue como digo yo, algo desarrollado desde bien temprano en mi edad. Sabía que me gustaban muchas cosas, entre ellas las humanidades. Yo consideré estudiar humanidades. Y, pues, cuando llegó el momento de tomar la decisión, pues, dije: "Pues, como muchos otros estudiantes a esa edad de la escuela superior, me voy por veterinaria, si no, medicina". Y entré, pero mi pasión cuando cogía las clases de química en mi escuela superior, pues era muy grande. Así es que yo dije, yo puedo hacer un bachillerato en química y entonces, ¿verdad?, estudiar medicina. Así es que ese fue mi primer paso y entrando a ese primer curso de química que tuve excelentes profesores que me inspiraron, yo creo que, de ¿verdad? Uno encuentra en la vida tantos mentores que son bendiciones. Y entonces me decían siempre, a ti te encanta, ¿verdad? Lo que estudias. Y yo decía, sí. Así que como que me empezó a apasionar. Pero cuando cogí la clase de química orgánica, que para mí es, ¿verdad? Mi especialidad, eh, ahí vi cuál era la relevancia, cuál era la importancia, cómo se relacionaba a cada paso que dábamos en la vida. Cosas tan sencillas como colar un café, eso es un proceso químico, ¿verdad? Y entonces ahí empecé como a repensar si realmente, ¿verdad?, me iba por la medicina. Terminé mi bachillerato en química, obviamente ya en el tercer año, al finalizar ese tercer año, había empezado investigación. Cuando yo descubrí el mundo de la investigación y lo que era crear el nuevo conocimiento y ese, ¿verdad?, redescubrir basado en la historia, precisamente, que es lo que se llama las referencias o bibliografía científica, pues en realidad ahí sí que ya pensé que mi mundo era la química. Y decidí estudiar escuela graduada, me quedé aquí, ¿verdad? Ya estaba casada en ese momento. Y de ahí en adelante, pues creo que ha sido una decisión maravillosa. Yo creo que las oportunidades que he tenido a través de mi profesión han sido una bendición, realmente. Yo digo que vivimos en el tiempo de la ciencia. Lo decía antes de la pandemia, porque vivimos, visto desde una perspectiva histórica, un momento donde el pensamiento científico que se figuraba ya en el siglo XIX, que se ponía en el centro de la actividad, digamos, universitaria, pensando en la universidad moderna, pues llegaba a una madurez extraordinaria hacia finales del siglo XX, porque llegaba la computación, las telecomunicaciones. Y entonces, en mi práctica como profesor de humanidades, disfrutaba mucho de tener estudiantes de ciencia, porque la mayoría de ellos llegaban a la clase de humanidades como pensando, este es un requisito que tengo que sacar del medio que no tiene nada que ver con lo que yo quiero hacer, química, física, biología. Entonces,
me tocaba a mí el reto de decirles, yo les tengo una noticia, o sea, sin Ujú. imaginación no hay ciencia. Y las disciplinas que cultivan la imaginación son las humanidades. Si ustedes no encuentran la manera de cultivar su imaginación, su pensamiento científico solamente va a ser la reproducción de lo que está en los textos. Exacto. Entonces, usted ha tenido esa preocupación, usted ha ocupado distintos cargos, ha sido decana de investigación aquí en el recinto, es la fundadora del Festival de Química. Entonces, siendo este momento un momento, ¿verdad?, tan importante para la ciencia, en el sentido de que la ciudadanía de momento con la pandemia tiene una necesidad de entender lo que sucede. ¿Cómo piensa una científica que tiene que traducir conceptos complejos para audiencias que no son necesariamente sus estudiantes, que son más amplios? Fíjate, yo creo que traes un punto que para mí es fundamental y es el mundo de la comunicación efectiva. Y ese mundo, pues muchas personas lo asocian. Pues coge un curso de redacción, coge un curso de español, coge un curso de literatura. Y yo pienso, ¿verdad?, que ese es el problema que tenemos. Yo creo que la comunicación efectiva es la base de toda formación profesional, no solamente la científica. Al contrario, yo creo que la científica es la que más se tiene que fortalecer por eso mismo. Muchas veces nosotros nos presentamos a una audiencia, ¿verdad? Ponte que ahora mismo, ¿verdad? Vayamos y visitemos unos niños, entonces empiezan a hablar, porque la síntesis de tal compuesto y entonces tú haces una reacción tal, ¿qué va a entender ese niño? O sea, no. Tú quieres hacer una comunicación efectiva, tú quieres despertar precisamente la curiosidad. Y yo creo, ¿verdad?, que la comunicación es el alma más valiosa que puede tener un científico, sobre todo en este momento. Comunicación, como tú y yo nos estamos mirando ojo a ojo, es mucho más fácil que a través de una computadora y estamos viviendo en un mundo virtual. El que muchas personas quieran conocer cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, la vacuna, que todavía no se sabe, pero ¿cómo tú te vas a comunicar efectivamente, verdad? Si tú no sabes el lenguaje. Y sobre todo, yo creo que tenemos que entender que los químicos usamos mucha jerga, o sea, mucho tecnicismo en nuestras palabras y eso no debe ser. Al contrario, uno debe, yo siempre le digo a mis estudiantes, una cosa es comunicarse a otros científicos, que ahí sí es necesario un vocabulario técnico, un vocabulario especializado, y otro es comunicarse con la comunidad. Y ese vocabulario tiene que ser arroz y habichuela. Tiene que ser un vocabulario que la otra persona lo capte, que tú puedas cultivar, ¿verdad? Esa atención, porque de la atención es que se desata todo lo demás, se desata el interés. Por eso es que yo creo tanto, ¿verdad?, en que la comunicación debe ser como, como una prioridad para toda formación. Yo creo que los científicos más que nadie. A veces tú oyes científicos hablar por televisión y empiezan con este tecnicismo y entonces uno se da cuenta que una persona, ¿verdad?, que no tiene una formación científica o quizás universitaria no puede seguir lo que dice. Es mejor, ¿verdad?, que entendamos, ¿verdad?, que pues puede ser que nuestro intelecto y en muchos casos los egos están muy altos, pero realmente lo que vale es lo que nosotros podamos contribuir al conocimiento y a la búsqueda de más conocimiento de nuestra sociedad, porque nos debemos a nuestra sociedad. Es curioso que en este momento en que hay una necesidad de entender conceptos científicos, que hay que desarrollar una especie de literacia científica básica que no teníamos esa necesidad específica antes de vivir esta pandemia y de Ujú. momento todos estamos hablando de inmunidad, Sí. todos estamos hablando de contagios, estamos hablando de todos estos conceptos que a lo mejor uno los recordaba aquí o allá, estamos hablando de la vacuna, de que si está hecha de esta manera o de esta otra, pero eso coincide con un momento en el que un sector de la sociedad de momento reniega del conocimiento científico, ¿no? ¿Qué le parece esa contradicción entre la necesidad de entender la ciencia y los sectores que de momento están desprestigiando la ciencia? Wow, esa pregunta es difícil, ¿verdad? Porque, pues,
desgraciadamente. Yo pienso que parte es la falta de que el científico haya estado presente antes de esta pandemia. Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Lo que tú observas o lees, observas en la televisión o lees en un periódico. Por ejemplo, vamos a hablar de la química, eh, contaminación, que se derramaron tantos compuestos y hicieron, ¿verdad?, tanto desastre, o abuso, ¿verdad?, del conocimiento en ciertos aspectos, falta de integridad. Yo creo que lo que se resaltó y se llevó el científico a la sociedad no necesariamente le ganó a la comunidad en general esa necesidad de conocimiento y de peritaje científico. Por otro lado, pues pienso, ¿verdad?, que muchas veces nosotros, profesores, yo no estoy hablando de química solamente, yo no estoy hablando de ciencias naturales, nos quedamos en este entorno y nos dirigimos a una población que ya es cautiva, están aquí, están estudiando, están preocupados por su futuro, pero pocas veces salimos a la comunidad. Salimos a decir, mira, yo estudié ciencias, yo pude hacer esto. Es tan importante que todos los profesores salgamos y visitemos escuelas, sobre todo esas escuelas que tienen la mayor diserción escolar, ¿verdad? Esos sectores que están en cierto modo rezagados en la educación. Y pienso que el problema es dual. Y también pienso, ¿verdad?, que dentro del marco como se estudia la ciencia en la escuela primaria, intermedia y superior, podríamos dar un giro y traerlo más a que sea una educación que se base en problemas actuales, que sea una forma en que esos futuros niños, estudien o no, ojalá todos estudien y eso es lo que queremos, ¿verdad? Puedan sentir ese respeto y puedan sentir ¿verdad? Esa importancia de conocer a los científicos. Pero creo que todos hemos errado. No creo que sea un factor que podamos definir es por esto o es por aquello. Yo creo que ambos hemos tenido culpa, tanto los científicos como en realidad la formación, la comunidad, los medios de comunicación, algunos factores, ¿verdad? Que solamente ponen las cosas que alarman, pero pocas veces reconocen cuáles son las contribuciones reales. Creo que la ciencia ha hecho una gran contribución para solucionar este problema que tenemos. No obstante, todavía nos quedan muchos retos, y de ahora en adelante yo creo que van a ser aún mayores. Es interesante que hoy día el conocimiento científico también se ha vuelto común en la medida en que ha habido estrategias de comunicación, como usted decía, de storytelling, de relatar historias que la gente pueda entender por su Claro, valor, ¿verdad? Por su arco narrativo, por su contenido, por su persuasión. Me ha sorprendido el número de video podcast que existen sí, trabajando problemas de ciencias, pero combinándolos con temas de humanidades. Usted fundó el Festival de Química, sí, que es una iniciativa que pretende llevar la química a esos otros públicos que no están necesariamente en la universidad o que son académicos, y la fundación del festival delata un interés por salirse de los carriles tradicionales, de quitarse la bata, como mencionábamos antes de comenzar la entrevista. ¿Qué la motivó a crear un festival de química y cuál es el balance de esa iniciativa al presente? mira, yo creo que desde que yo estaba estudiando mi bachillerato en la universidad, pues había una iniciativa de un capítulo estudiantil de la Sociedad Química de los Estados Unidos, como se dice en español, o American Chemical Society en inglés. Y esa iniciativa era visitar escuelas y hacer demostraciones, demostraciones sencillas, demostraciones que usábamos, ¿verdad? Algunas cosas que estaban en tu entorno, en tu casa, en tu cocina. Y entonces yo recuerdo los ojos de los niños y las mismas maestras se quedaban como tan fascinadas y era un proceso tan sencillo que tú podías explicar. Así es que cuando me hice profesora y llegué a este recinto, pues ahí realmente empecé a trabajar nuevamente esa iniciativa con los estudiantes del capítulo estudiantil. Ellos me hicieron consejera de ellos, llevo 31 años siendo su consejera
Y siempre les decía que no había mayor satisfacción que uno ver la cara iluminándose de ese niño al ver esas demostraciones, al ver lo que ellos llaman magia. Y nosotros pues dijimos, bueno, si ellos le están llamando magia, vamos a llamar a esto la magia de la química. Y tenemos todo un espectáculo que llevamos a las escuelas, que llevamos, de hecho, lo hemos llevado a las ferias que hace la universidad, lo hemos hecho en muchas instancias para ayudar a llevar el mensaje de ciencia. ¿Qué pasa? Que me dan la oportunidad, ¿verdad?, de pertenecer entonces, empezando como consejera de ese capítulo, a explorar cierto liderato nacional, a nivel nacional dentro del American Chemical Society. Entonces, una de las convenciones iba a ser en San Diego. Ya ahí estaba 2005. Así es que ya estaba muy pronunciado lo de el cruce por Tijuana, etcétera, etcétera, y había una gran población hispana. Pero siempre, ¿verdad?, se pronunciaban en inglés y yo siempre pensaba cómo no vamos a atender a los hispanos, así es que me acerqué al presidente de ese año electo y le dije que yo quería hacer algo para los hispanos, que yo tenía demostraciones sencillas que podíamos llevar y a él le gustó mucho la idea, me apoyó enormemente y se llevó a cabo en San Diego. Previo a eso, pues hicimos todo una serie de talleres para estudiantes de Puerto Rico que iban a ser los que yo me iba a llevar. Me llevé la magia de la química como parte de ese espectáculo y me llevé las demostraciones sencillas. Claro está, tenía que ser bilingüe, así es que habían estudiantes de Estados Unidos haciendo lo mismo, pero en inglés. Así es que eso fue un éxito total. Cuando llegué a Puerto Rico con todo el grupo, ¿verdad? Con todos esos voluntarios que no solamente eran de Río Piedra, eran de todas las universidades que quisieron unirse, ¿verdad? Privadas y de la universidad, recintos. Así es que, pues ahí dijimos, nosotros no podemos dejar un proyecto tan bello como este, vamos a seguirlo. Y así empezamos un grupo discreto, pero poco a poco se fue uniendo más y más, se fueron uniendo más grupos, se fue uniendo más estudiantado, más voluntarios, más entidades, más asociaciones. Y entonces ya en el 2010, pues se habían ganado muchos premios a nivel nacional, precisamente por el alcance comunitario, por el impacto. Así es que ellos me dicen, bueno, ¿qué tal si tú vas a Colombia y llevas eso mismo, ese mensaje? Y así fue, y fue igual de exitoso que acá. Entonces, luego de ahí, pues surgió la iniciativa del 2012. El 2011 vino a Puerto Rico un congreso mundial muy grande, porque era el Año Internacional de la Química, y el festival fue parte de ese congreso. Vinieron muchas personas alrededor del mundo, se enamoraron del festival, del concepto, porque todo se demuestra, primero, uno de los requisitos es que no puede haber nada que haya que comprar a través de alguna compañía específica. Tiene que ser en farmacia, tiene que ser en supermercado, tiene que ser cosas de tu patio, tiene que relacionar, hacer esa conexión entre tu mundo, tu entorno y lo que vas a explicar del concepto químico. Así que ya para el 2011, pues los ojos se abrieron a nivel mundial y 2012 en adelante, pues he logrado, ¿verdad?, llevar este adiestramiento, capacitación a muchos países. Actualmente el festival es parte de más de 40 países alrededor del mundo y el impacto antes de la pandemia, es decir, en estado físico, ¿verdad? Con los niños, era más de 70,000. Actualmente con la pandemia, pues todo se ha ido virtual y lo que nosotros hicimos para el pasado festival fue hacer videos y pasarlos, ¿verdad?, a través de conexiones de ciertas redes sociales y ahí tuvimos en uno solo 14,500 personas y alrededor del mundo ha sido igual. Así es que nosotros entendemos que con la Wow. pandemia el impacto ha sido mayor. Pero ¿por qué yo hago esto? Primeramente, te hablé ya de que yo considero que mi compromiso como educadora va mucho más allá de enseñar química orgánica. Primero, para mis estudiantes o para los estudiantes que yo tengo contacto, yo pienso que mi mensaje tiene que ser mucho más que un libro. Si yo te doy un libro de química orgánica y tú eres un estudioso,
tú vas a aprender química orgánica. Pero ¿qué es lo que no se aprende en un libro? Se aprende esa identidad de servicio social, de compromiso, de cómo trabajar en equipo, de cómo lograr el éxito, de la comunicación efectiva a un nivel no científico. Así es que para mí el impacto de este programa empezó o es no solamente para la comunidad, es para los estudiantes y los voluntarios, que pueden ser estudiantes graduados, subgraduados, pueden ser maestros, pueden ser todo el que quiera trabajar. Y segundo, pues, qué mejor que coger un niño en una edad de curiosidad y darle las herramientas para que empiece esa curiosidad científica, para que empiece a tratar de cuestionar, porque toda investigación sale de una pregunta, de una curiosidad. Y todo el proceso de creación, que ahí yo veo un solape grandísimo entre las humanidades y la ciencia, porque las humanidades se basan en un proceso creativo, ¿no? Y la ciencia también. Claro, las áreas de disciplina son diferentes, pero tenemos exactamente la misma meta y tenemos que fundamentarnos bajo los mismos principios. Así que para mí es sumamente importante que podamos interactuar con esos niños. Necesitamos más niños que se motiven a ver la ciencia como parte importante e integral de su vida, sean o no científicos, pero que entiendan que la ciencia tiene un rol principal. Y más que eso, yo creo mucho en que hay que tener a los padres con los niños. Muchas veces un niño tiene mucha curiosidad, le encanta la ciencia, dice, yo voy a ser astronauta, tú tienes que ser otra cosa, otra disciplina. Así es que para nosotros es bien importante y cuando vemos que esos padres como que no están muy involucrados o no se ven, ¿verdad?, con esa pasión como el niño, pues ahí nosotros tenemos la estrategia de llamar, ¿verdad?, a la atención del papá y a involucrarlo. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando tú vas a otros países, pues no es que no les interese, es que simplemente no tienen la educación para entender muchas cosas. Y los niños pueden llegar a tener esa educación. Así que yo veo esto, ¿verdad? Como un instrumento bien valioso de lo que yo llamo la educación no formal, fuera del aula, donde en realidad si tú despiertas realmente en ese niño una curiosidad, por sí solo lo va a ver como un juego y va a seguir buscando ese conocimiento, versus cuando tú tienes que estudiar para un examen porque te van a examinar un concepto. Así que yo creo mucho en que hay que salir del aula para, para ser efectivos realmente, sobre todo en las edades preuniversitarias. Hay algo en lo que acaba de decir que apunta a su filosofía como educadora. Y leyendo su hoja de vida me percaté de que usted se acerca al proceso de enseñanza-aprendizaje desde el constructivismo y que es fiel creyente en el aprendizaje significativo. Claro. Para nuestra audiencia, ¿qué es el constructivismo? Bueno, es aquel conocimiento que no se lee como si fuera una poesía, sino que se va construyendo a través de diversas experiencias, a través del desarrollo de diferentes destrezas. Ciertamente, como dije, yo no creo que nadie, ¿verdad?, pueda desarrollar una pasión por algo o pueda querer aprender más si no siente que realmente es algo importante. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando están entrevistándose para investigación, por ejemplo, le digo, mira, esto es como, tu proyecto de investigación es como si yo te entregara una mascota pequeña, recién nacida, y tú la vas a hacer crecer y tú la vas a moldear y tú le vas a enseñar y tú vas a hacer de eso lo que tú quieras. Y pienso que el conocimiento es lo mismo. O sea, de nada vale que yo me pare y yo hable de mi conocimiento. Mi conocimiento no se transmite por osmosis o porque, ¿verdad? Toquemos las manos. El conocimiento es algo que tiene que, yo creo que un- una educación sin pasión está en el vacío. El estudiante tiene que desarrollar eso. Así que lo que yo considero que es mi rol como educadora es despertar esa chispa,
como que tratar de poner un entorno inclusivo, apropiado, donde ese estudiante se sienta cómodo. Si tiene preguntas o si no tiene la misma base de otro estudiante, pueda entonces pedir, ¿verdad? Y a través del trabajo en grupo, en equipo, puedan entonces llegar a un nivel. Para mí, constructivismo es la construcción del conocimiento, pero basada en la pasión que uno pueda desarrollar. La, la química puede ser intimidante para algunas personas. De Sí, cuando uno pasa por la escuela y se moja los pies en las distintas disciplinas de la ciencia, cada una presenta una dificultad, un desafío muy particular, pero la química eh, es una de esas disciplinas que tiende a intimidar a sí. las personas. Yo tengo que reconocer que yo tengo un cariño enorme por mi maestra de química de escuela superior y todavía mantengo contacto con ella, pero siempre le digo que no fui el mejor estudiante de química que ella pudo tener, pero la manera en que ella me enseñaba las cosas siempre conectaba conmigo. Después de 34 años de docencia aquí en la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo se siente, cómo hace balance usted de esa trayectoria de tantas décadas de contacto con los estudiantes? ¿Cuál es el balance que hace? El balance, Personal. bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que para mí ha sido un privilegio tener los estudiantes, un privilegio tener, ¿verdad?, la oportunidad de llevar ese sentir más allá del salón de clase, como lo hago con el festival y con otros proyectos. Pero realmente yo siempre le he dicho a los estudiantes que si algo siento yo, un agradecimiento increíble es de tenerlo a cada uno de ellos. Yo creo que yo aprendo tanto de los estudiantes como quizás puedo yo enseñarle a ellos. Esa energía que me mantiene, ¿verdad? Siempre buscando nuevos proyectos. Eso es algo que siento que los estudiantes son los que, ¿verdad? Son mi fuerza motriz, están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Ayudándome a mantener ese entusiasmo. Y realmente yo creo que cada estudiante que ha pasado por mi vida para mí es un legado. Es algo muy especial cuando, ¿verdad? Cuando uno va a distintos sitios, ¿verdad? Puede ser un sitio social, puede ser eh, un hospital o lo que sea, y uno, ¿verdad?, camina por el hospital y, profe, y uno siente ese cariño que le dicen a la misma vez, yo tengo que decir, ¿verdad?, que yo me siento bien orgullosa de tantos estudiantes que han logrado llegar tan lejos y de hacer tantas grandes contribuciones. Ahora mismo, ¿verdad? Imagínate, son miles de estudiantes los que yo he tenido en mis manos, así es que para mí es un privilegio y nada más que yo sentir que fui un granito de arena en esos estudiantes, para mí es algo bien grande. Tengo que sacar un tema que para mí es bien importante y es sobre todo el que haya podido motivar tantas mujeres. Para mí Wow. las mujeres en la ciencia es un tema, ¿verdad? Y no mujeres en la ciencia por decir, ¿verdad? Que somos mujeres al poder o algo así, como se habla O por solo ahí, un ¿verdad? número. No, yo creo en la inclusión y yo creo, ¿verdad?, en la equidad y yo creo, ¿verdad?, que en la diversidad está la riqueza y que necesariamente tenemos que entender que eso está muy lejos de dividirse por un género, ¿verdad? Así es que para mí, o por un factor étnico. Así que para mí, el yo haber tenido el privilegio, precisamente esta semana recibí 2 mensajes, ¿verdad?, de estudiantes de hace muchos años, diciéndome que continúo siendo, ¿verdad?, una inspiración y que cuando tienen sus salones de clase y tienen sus estudiantes, pues recuerdan mis cantaletas cuando yo a veces interrumpo la clase para hablar de algo así, porque también pienso, ¿verdad?, que es importante. Y cuando todos ellos salían a buscar más niñas motivadas por la ciencia. Así que para mí eso, eh, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que puedo cerrar los ojos de esta vida y llevarme esas caritas y esos ojos y esas sonrisas como algo, ¿verdad?, bien noble en mi vida. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que
la presencia femenina en la ciencia se mantenga? Pues yo creo que nos corresponde a todos. No es delegar en que podamos hacer. Mira, pueden existir muchas iniciativas, pueden existir muchas cosas, pero es que yo pienso que cada persona, y vuelvo y digo, no necesariamente mujer o hombre o lo que sea, eh, es único. Así es que a mí me corresponde cuando yo puedo identificar a alguien que tiene esa duda o tiene ese miedo, eh, acudir y darle mi mano y tratar de ser activa para tratar de que esa persona entienda que sí puede hacer grandes aportaciones. Eso es un mal que tenemos muchas mujeres y eso es un mal que tenemos muchas latinas. Yo lo he sentido. Yo no voy a decir que no. Yo me he sentido extremadamente intimidante cuando yo tengo que llegar a una mesa y muchas veces presidir reuniones y soy la única mujer en el cuarto de reunión, o tengo que llegar a un comité y soy la única latina. Así es que en realidad yo pienso, ¿verdad?, que los que hemos podido sobrepasar ese miedo, es necesario que seamos proactivos y que le hablemos y que hablemos en realidad de lo que ha sido la trayectoria. Muchas veces los estudiantes idealizan que uno ha tenido una trayectoria bueno, porque hubo un camino lleno de rosas y eso no es así. Todos sabemos que no. Para ti no ha sido así, ¿verdad? ¿No? Ha sido un camino en que a veces tú tropiezas, a veces tienes que brincar, a veces tienes que hacer diferentes cosas. Y yo creo que eso es algo que toda mujer que está en la ciencia puede hacer de alguna manera, aunque sea una más que podamos atraer a estudiar ciencia, eso es una ganancia. Qué bien, doctora Montes González, muchas gracias por su magisterio. Muchas Gracias gracias. por aceptar esta invitación de estar aquí en el Teatro Invita. A nuestra audiencia les queremos decir que nos sigan en las redes sociales. Quiero reconocer que la iniciativa del Teatro Invita es del director del teatro, el señor Rafael Chávez, y de la gerente de producción, la señora Tamara Miranda. Yo soy Pedro Reina Pérez. Gracias de nuevo por estar con Muchísimas nosotros gracias por la y gracias a invitación. ustedes por acompañarnos.